El primer plan maestro que se me ocurre que debe llevarse a la práctica es el que tiene que ver con la educación, que tiene dos aspectos. En Chile, desgraciadamente, es un problema el educacional que se arrastra largos años. Desde que yo tengo uso de razón, no se ha hecho nunca una reforma profunda a la educación chilena. Lo más parecido a ello se hizo en el gobierno pasado, que tiene el grave problema de un sesgo tendiente a que el Estado monopolice la labor educacional. Desde mi punto de vista, debe existir una educación pública que garantice el acceso universal para todas las personas. Tiene que haber una educación privada que permita diversos proyectos educacionales sin desmedro de las finalidades que tiene el Estado. Y tiene que haber además una educación particular subvencionada que ha tenido muchos éxitos en varios sectores de la clase media, y resulta incluso más conveniente para el Estado este sistema porque ahorra recursos. Entonces esa es la primera parte. Ahora, la segunda es lo que yo llamo un procedimiento de dignificación docente. Tenemos el problema grave en Chile de que las remuneraciones de los docentes no tienen nada que ver con el ingreso de un profesional universitario. Y los docentes son profesionales universitarios o de educación superior en otro caso. Pues bien, lo que yo planteo mediante el plan maestro que debe elaborarse es que deba tener el profesor del sector público o municipal, debe tener el mismo sueldo promedio de un profesional de la administración pública, descartando naturalmente los cargos directivos. Entonces debe fijarse cuál es la remuneración promedia del profesional universitario. Y debe además fijarse cuál debe ser la remuneración mínima docente. Toda persona que tenga un establecimiento educacional particular debe contar con los recursos materiales y humanos para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, si se va a producir una faltante entre la remuneración mínima docente y el promedio del profesional universitario, ese faltante debe subvencionarlo el Estado. ¿Y con qué recursos? Con los recursos de la reforma educacional. El plan maestro que propongo no le quita un solo peso a los recursos actuales para la educación pública. Entonces, ¿cuál es en el fondo lo que va a producirse fuera de la dignificación docente, que es imperiosa, especialmente respecto de la educación parvularia, que pasa a ser, desgraciadamente, el pariente pobre de la educación chilena, cosa que no puede ser en una sociedad digna? Entonces, hay que reorientar los recursos educacionales